Buenas tardes, hermanos. Voy a invitarles, pedirles que nos pongamos de pie y que abramos nuestras Biblias en el Salmo 77. Vamos a leerlo alternadamente. Yo leo el versículo 1. Vamos a leerlo desde el versículo 1 del Salmo 77 hasta el punto y coma del versículo 14 solamente. De una manera alternada. Salmo 77 del 1 hasta el punto y coma del versículo 14. La palabra del Señor dice: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Me acordaré de las obras de Jah, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Oh Dios, santo es tu camino, ¿qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Dios bendiga su palabra, hermanos, pueden tomar asiento. Y este salmo fue escrito por Asaf, y aunque en la Biblia habla en varios pasajes en diferentes tiempos de Asaf, este Asaf se cree que es el Asaf contemporáneo al rey David. De hecho fue el que el rey David designó para la adoración en el templo, cuando el rey David puso cantores y músicos en el templo para la adoración continua hacia Dios cuando él estaba en vida, cuando él estaba en su reinado, el rey David. Y este personaje Asaf lo vemos y reconocemos que es una persona, o fue una persona que encargado de la adoración. Pero al estar leyendo en este caso los salmos, y los salmos de Asaf, son pocos los salmos de Asaf, hay algo realmente especial en el mensaje y en el sentir de este hombre. Y este salmo, pues a mí en lo personal me gusta mucho, y vamos a meditar con la ayuda de Dios y vamos a sacar provecho de lo que en este salmo está plasmado para nuestras vidas. Los salmos de Asaf empiezan desde el Salmo 72, ahí en adelante empiezan los salmos. Y si recordarán, el Salmo 73 es un salmo también que recurrentemente vamos a él, y también fue escrito por Asaf, porque en estos salmos Asaf declara tácitamente, declara explícitamente su condición como persona. Y en el Salmo 73, él confiesa ante Dios y confiesa en su salmo cómo sintió envidia de los arrogantes, porque hubo en su corazón codicia hacia la fortuna que los injustos estaban teniendo. Y él lo dice. Más adelante, también en ese mismo Salmo 73, Asaf declara su manera de pensar, la declara ante Dios, o podemos ver tintes de necedad, y es una palabra fuerte, pero él misma la declara hacia su misma persona. Dice: tan torpe era yo que no entendía. Asaf se describe a sí mismo como es, y de seguro que un personaje así no es un modelo para nosotros, ¿verdad? O sea,
¿A quién de nosotros querría seguir a una persona que es pues codiciosa, que es envidiosa, que es torpe, que es necio? ¿Quién podría desear seguir a alguien o tomar alguna enseñanza de una persona así? Porque regularmente buscamos a personajes que son completamente entregados a Dios. Y no solamente nosotros, sino la humanidad entera tiende a esta inclinación de buscar personajes que parecieran ser místicos, parecieran ser inalcanzables. De hecho, siempre en la historia de los santos, de los que se conocen como santos, cuando se cuentan sus historias, nunca se dice algo negativo sobre ellos. Siempre se nos presentan como personas abnegadas, personas sufridas, personas mártires. No se nos cuenta sobre aquellas debilidades humanas y carnales que prácticamente todos tenemos. Y eso es algo realmente impresionante en la vida de este hombre, en la vida de Asaf. Porque dígame usted si no es así. Cada uno de nosotros, cuando nos presentamos a alguien nuevo, cuando llegamos a un lugar nuevo, ya sea una iglesia, ya sea una casa, ya sea una escuela, siempre tendemos a presentarnos de la mejor manera en la que nos podemos presentar. Siempre tendemos a llegar y dar nuestra mejor cara. Llegamos con una persona que nos conozcan y somos agradables, tal vez somos, decimos algún chascarrillo para romper el hielo, pero nos presentamos con esa cara. No nos presentamos tal cual somos. Eso es algo que vamos descubriendo con el transcurso de la comunión y de la convivencia. Y es así como es el ser humano. Y por eso me llama tanto la atención este hombre, porque se describe tal y como es, pero más que describirse tal y como es, se describe tal y como es ante Dios. Y eso es algo que realmente es de bendición, Fue de bendición para Asaf, de seguro, y es de bendición para nosotros, porque podemos sacar enseñanza de esta vida que él mismo se describió como los 4 aspectos que acabo de mencionar. Y quiero pedirle que los tenga en mente, que no los olvide. Son 4 características en la cual Asaf se describe, y dentro de poco vamos a ver una quinta descripción, negativa también, y es importante porque de la manera que era Asaf somos nosotros, porque en nuestra calidad como humanos tenemos estas y muchísimas más cualidades negativas que nos afectan en nuestra vida espiritual, que nos estorban en nuestro caminar con Dios, pero que debemos de reconocerlas si queremos salir adelante, si queremos trascender en nuestra vida espiritual en esta vida. Tenemos que tomar enseñanza de esto. Y este salmo, junto con otros, habla acerca no solamente de la personalidad y la vida de Asaf, sino también de la condición que estaba el pueblo en ese momento en que Asaf estaba escribiendo, la condición en que estaba el tabernáculo de Dios, en ese momento que vivió Asaf. Aún el templo que fue construido por Salomón aún no estaba. Y esos salmos tan hermosos que escribió Asaf los está escribiendo acerca del tabernáculo, acerca del lugar que Dios había escogido para hacer habitar su nombre y para que cada uno fuera y buscara su rostro en ese lugar. Es algo realmente grandioso, porque cualquiera podría pensar que Asaf le está escribiendo hasta el templo, al santuario tan lujoso, tan grande, tan realmente increíble que en ese momento se construyó en el pueblo de Israel, pero lo está escribiendo hacia la morada que Dios originalmente había dicho, en el tabernáculo de Dios. Los estudiosos de la Biblia no se ponen de acuerdo si todos los salmos son del mismo Asaf. Si Asaf escribió proféticamente acerca de sucesos que iban a venir.
Lo que es cierto es que de seguro en la vida de Asaf, tanto como en la vida de Asaf como en nuestras vidas, hay situaciones que van a llegar a nosotros, situaciones difíciles, situaciones que nos van a hacer, pues nos van a hacer entristecernos, nos van a hacer ver nuestra condición, y que Dios quiera que sea como Asaf, que podamos voltear a Él. Y dice, voy a leer, voy a ir leyendo extractos de esta porción de la palabra que hemos leído, y vamos a ir desglosando, hermanos, poco a poco. Dice en el versículo 77, y voy a leer del 1 al 6, ustedes me siguen con su vista, por favor. Dice en el versículo 1, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu, no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Y pareciera ser que Asaf en estos 6 versículos está afectado por la condición en la que se encontraba. No sabemos, no dice la Biblia, no lo dice el Salmo, en qué situación específicamente estaba pasando Asaf, pero en las palabras de Asaf que está declarando aquí, podemos darnos cuenta que estaba pasando por una situación realmente apremiante en su vida espiritual, en su vida secular también. Estaba pasando por situaciones de ataque espiritual. Probablemente estaba haciendo referencia en el momento cuando los filisteos se habían llevado y habían destruido el tabernáculo por la desobediencia del pueblo de Israel en los tiempos de Elí. Probablemente estaba haciendo referencia a eso. No lo dice la Biblia, podemos solamente inferir y podemos solamente hacer suposiciones, pero sea cual haya sido la situación, Asaf estaba en una condición realmente difícil en su vida espiritual. Estaba declarando hacia Dios todas las situaciones, y realmente no era para menos, porque hay situaciones difíciles en nuestras vidas, pero cuando hay situaciones difíciles en nuestras vidas y en nuestro alrededor, es mucho más complicado aún. De seguro que es lo que estaba pasando con Asaf. Después del versículo 7, empieza una serie de cuestionamientos de Asaf en su misma persona. Toda esta situación difícil que estaba viviendo en su vida espiritual, en su entorno, le estaba aprisionando cada vez más. Y hay una enfermedad o una condición mental que se está dando mucho hoy en día en adolescentes y jóvenes y en personas adultas, lo que se le llama la ansiedad. Y esa ansiedad se ha descrito como la condición en la cual una persona empieza a tener pues ideas, visiones o presagios fatalistas, presagios que van a llegar a su vida, que le van a hacer presiones fundamentadas por el miedo, situaciones fundamentadas por la inseguridad que hay en la vida y en el corazón del ser humano cuando no se cuenta con una ayuda, pues en sí la ayuda de Dios, cuando no hay dónde descargar nuestra inquietud, nuestros temores, se llega a dar esta situación. Y pareciera ser que Asaf está en esta situación. Llegan a su mente toda esta infinidad de pensamientos, toda esta situación, empieza a recordar. Dice en el versículo 3, me acordaba de Dios y me conmovía. De seguro que estaba recordando momentos felices que habían tenido antes, o momentos en donde había tranquilidad en su vida, había estabilidad y adoraba a Dios con todos los beneficios, con todas las facilidades. Él y el grupo de cantores, o él y las personas que estaban en su pueblo, adoraban a Dios con esa seguridad. Y se conmovía, dice la Biblia en el versículo 3.
Y después de esto, después de este recordar, se quejaba y desmayaba mi espíritu. Vemos o podemos inferir la opresión que llegaba hacia su vida, hacia su corazón, hacia su mente. Y después de todo esto, llegan cuestionamientos a su vida. Cuestionamientos realmente que son más que las películas de terror, porque realmente son, y sin exagerar, hermanos, situaciones que sí deberían de darnos miedo, que sí son realmente de terror, y ahorita lo vamos a ver por qué. Dice en el versículo 7, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Nosotros ahorita, hoy en día, podemos leer este versículo y podemos verlo y decir, bueno, es de bendición, y podemos saber la respuesta, porque Dios respondió a su pueblo en innumerables veces, porque Dios nos ha mostrado su poder y su amor a nuestras vidas. Pero en este momento Asaf estaba haciéndose esa pregunta: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Y quisiera que vayamos viendo cada uno de estos cuestionamientos. ¿Por qué son realmente aterradores? Quiero invitarles, hermanos, que vayamos al Salmo 44:9, por favor. Salmos 44:9, y si hay un hermano que lo encuentra, por favor que me ayude a darle lectura. Salmos 44:9. Gracias, hermano. Y dice en el versículo 7, ¿desechará el Señor para siempre? Y mire qué es lo que pasa y qué es lo que dice este Salmo 44 cuando el Señor nos desecha. Nos has desechado y nos has hecho avergonzar. El avergonzarnos es una situación que a nadie le gusta estar. Dígame si no, usted cuando va caminando y llega a tropezar, aunque nos duela, nos levantamos como si no hubiera pasado nada, porque naturalmente no queremos ser avergonzados, no queremos que la gente se burle, nos vea, pero es lo que pasa cuando el Señor desecha. Era una situación difícil y era una situación en la cual Asaf estaba pensando de esa manera: si Dios nos ha desechado como pueblo, entonces vamos a ser avergonzados. La palabra de Dios y la historia misma hablan de las atrocidades que sufrió o que ha sufrido el pueblo de Israel cuando Dios los desecha. Y no vayamos tan lejos, recordemos lo que hemos aprendido acerca del holocausto, acerca de la matanza de los judíos, los documentales que vemos, cómo va el pueblo judío, el pueblo de Dios, cómo los nazis los llevan de una manera deplorable, los llevan desnudos. Dice la Biblia que hubo pueblos que horadaban sus narices a los judíos, al pueblo de Dios, y los iban arrastrando así. ¿Se imagina esa situación? Nosotros lo podemos ver como un hecho histórico, como meramente información que debemos de saber. Pero ¿se imagina usted estar en una situación así? ¿Se imagina usted estar caminando en la calle, sometido por otro pueblo, yendo desnudo, y que toda la gente, aparte de la condición tan deplorable que esté yendo y aún les estén mostrando odio? Pues esa es la vergüenza que el pueblo de Dios estaba recibiendo por causa de que Dios haberlos desechado. Porque era la situación cuando Dios desecha para siempre, o cuando Dios desecha, entonces debemos de esperarnos eso. Y esto es algo que debemos de tomar en cuenta, hermanos. Debemos de realmente vivir de una manera correcta ante Dios, porque si el Señor nos desecha, entonces cosas como esta debemos de esperar. Salmo 108:11, solamente para complementar este cuestionamiento, este punto. Yo lo leo, Salmo 108, versículo 11. ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? ¿Qué cree que pasó, hermano, cuando Israel salió a la guerra?
y Dios no iba con ellos? Es una pregunta que quiero dejar para que meditemos en este punto. Versículo 8, hermano del Salmo 77. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Sabe qué pasa cuando la misericordia de Dios se acaba? Voy a invitarles que vayamos hasta Santiago 2:13, hermanos, por favor. Igual, si un hermano lo encuentra, por favor que me ayude a dar lectura. Santiago 2:13. Gracias, hermano. Porque juicio sin misericordia se hará. Dice en el versículo 8, ¿ha olvidado el tener misericordia? ¿Sabe qué queda cuando ya no hay misericordia? Y más cuando es de parte de Dios, el juicio. Entonces, si ya no hay misericordia de Dios, lo que debemos de esperar es juicio hacia nuestras vidas. El pueblo de Israel experimentó en varias ocasiones el juicio de Dios. Podemos recordar el tiempo del rey Joacás, podemos recordar el tiempo del exilio, podemos recordar cuando Saúl desobedeció a Dios y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tuvo juicio de parte de Dios. Vuelvo a enfatizar, póngase usted en ese lugar, en esta situación en la cual el pueblo de Dios cayó porque la misericordia de Dios los había dejado. Y por esta razón es de que Asaf empieza a tener estos pensamientos y realmente comprende la magnitud de cada uno de estos puntos, de cada uno de estos cuestionamientos que le estaban llegando a su vida, estaban llegando a su mente. ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? Dice en la segunda parte del versículo 8. ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Qué pasa cuando la promesa de Dios ya no está en nosotros? ¿Y cómo es de que llegamos a ese punto, que las promesas de Dios ya no están vigentes en nuestra vida, ya no tienen efecto en nuestras vidas? Voy a invitarles, hermanos, que vayamos a Isaías 59, 1 y 2. Isaías 59, 1 y 2. Yo le voy a dar lectura, ustedes me siguen con la vista. ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? Isaías 59, 1 y 2 dice: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para oír. ¿Se imagina esta situación en su vida? Supongamos que llegamos a tener un corazón tan duro, llegamos a tener una condición espiritual en nuestras vidas tan deficiente, que entonces llegamos a esta condición en donde nuestras iniquidades, en donde nuestros pecados hacen separación, hacen una división, de manera que las bendiciones de Dios ya no llegan a nuestras vidas, de manera que cuando nosotros clamamos a Él, ya no escucha, ya no nos responde. ¿Por qué? Por nuestras iniquidades. Realmente es para tener terror de esta condición. Dice la Biblia que en Dios hay una majestad terrible, y lo dice no porque sea una exageración, porque realmente si estamos mal con Dios, entonces no hay nadie que nos pueda librar, no hay nadie que pueda hacer algo por nosotros. Pero sale de esta situación, sale de la condición personal de nosotros hacia Dios. No es de Dios, no es Dios el que decide de una manera arbitraria
alejarse de nosotros. Somos nosotros los que empezamos a separarnos de Dios hasta llegar al punto en donde nos vemos en situaciones realmente complicadas. A lo mejor, hermano adulto, usted ya como persona experimentada lo sabe de lo que estoy hablando. A lo mejor joven que nos estás acompañando y de los que apenas vamos empezando nuestra vida adulta, lo conocemos sí en teoría, pero realmente estar en una situación así, realmente es una situación muy, muy grave, porque no solamente es el vacío que se siente en el corazón, no solamente es la situación apremiante de la vida y de la presión del mundo, sino también es que no hay de dónde sacar consuelo cuando nuestras iniquidades hacen división, cuando nuestra mala manera de vivir hacen división hacia nuestro Dios. Y es lo que estaba pasando con Asaf. Es la situación que estaba viviendo y que estaba viendo Asaf en su vida. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? Y terminan sus cuestionamientos con esta frase: ¿ha encerrado con ira sus piedades? Realmente es una condición grave. Y aquí viene el quinto aspecto o la quinta descripción de la vida de Asaf, que nos va a servir mucho al entenderlo. Dice en el versículo 10, dije: enfermedad mía es esta. Y a partir de esta declaración viene un método que Asaf usa en su vida personal para bendición de él y para bendición de seguro de los que estaban a su alrededor. ¿Cuál es la peor enfermedad que podemos tener como humanidad? Lo sabemos, es el pecado. El pecado es la peor enfermedad porque es la consecuencia de nuestras propias decisiones. Nacemos sí como ya heredando el pecado de Adán, pero día con día nosotros vamos en nuestra condición humana y en nuestra naturaleza pecaminosa fallando cada vez a Dios. Dice la Biblia y lo dice: no hay hombre que no peque. Si usted cree que su vida está bien delante de Dios, vuélvase a cuestionar. Porque la Biblia dice bien claramente, y su palabra es real: no hay hombre que no peque. Decía David en oración hacia Dios: examíname, hazme entender los pecados que me son ocultos. Y el pecado es la peor enfermedad, o la enfermedad que nos va a apartar de las bendiciones y de la comunión con nuestro Dios. Siempre, y me agrada mucho esto, siempre hemos escuchado el consejo, el buen consejo de cada día estar poniéndonos a cuentas con Dios continuamente. Dios, perdóname, Dios, ayúdame. Porque es la situación, somos salvos sí, pero seguimos pecando, hermanos. Queramos o no, lo hacemos. Qué bendición sería que muchos de nosotros o todos de nosotros realmente ya no pecáramos. Pero no es así, porque estaríamos yendo en contra de la Biblia. Y es una realidad. El pecado es la enfermedad que nos afecta y que nos estorba en la comunión con Dios. De ahí en adelante Asaf hace algo. Dice después del segundo punto y coma del versículo 10 de Salmo 77: traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Después de reconocer a Asaf su pecado, y de allí en adelante él iba a empezar a tomar, iba a cambiar su perspectiva, iba a cambiar su visión
después de haber visto la condición en la que estaba él y su pueblo y su condición como humano, iba a empezar a quitar la mirada de él mismo e iba a colocar la mirada hacia Dios. Porque en su situación o en nuestra situación de pecado, somos pecadores sí, pero entonces tenemos que poner nuestra mirada en el Señor, no en nosotros. No debemos de esperar hasta dejar de ser pecadores para presentarnos delante de Dios y alabarle. Él estaba en su condición de hombre y en su enfermedad de pecado. Ahora estaba poniendo la mirada en Dios y empieza a declarar cosas, empieza a describir lo que ahora iba a hacer. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah. Iba a empezar a hacer una remembranza, cosas que él no había visto, porque en el salmo que sigue, en el Salmo 78, que también es de Asaf, empieza a describir la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Empieza a hacer remembranza de lo que Dios había hecho en su pueblo. No lo había visto Asaf con sus propios ojos, pero creía que había sucedido. Creía que estaban ahí en esa situación porque Dios los había liberado. Y creía que Dios los había escogido, creía todas las palabras del Señor, aún en la condición difícil que estaba pasando. Porque déjeme decirle que su situación repentinamente no iba a cambiar. Hay una filosofía hoy en día, una manera de ver las cosas, de tapar el sol con un dedo, de decir estoy bien aunque su familia se esté desmoronando, aunque su vida espiritual esté por los suelos, aunque su condición moral esté realmente mal. La nueva filosofía es decir estoy bien y creérsela, cuando realmente las evidencias y las consecuencias estaban llegando a la vida de cada uno. No estaba haciendo eso Asaf. Él estaba recordando y estaba dispuesto a creer las maravillas que había escuchado acerca de Dios hacia su pueblo, independientemente de que su condición siguiera difícil, porque se iba a gozar al ver las grandezas de Dios en el poder de Dios. Estaba dispuesto a hacer eso. Y en la meditación de esta predicación me surge una pregunta. Si Dios no contestara, si Dios no hiciera lo que le estoy pidiendo, si yo al expresarle mi deseo a Dios, si Dios no me lo concediera, ¿le alabaría? Si Dios determinara otra cosa acerca del deseo que tengo en mi corazón, ¿aún así exaltaría el nombre de Dios? Dios quiera que sea así, hermanos. Dios quiera que sea así. Porque si no es conveniencia. Porque si no, no estamos reconociendo la soberanía y la majestad de Dios. Dios quiera que sea así, hermano. Y es lo que estaba haciendo Asaf. Su situación seguía difícil, la situación en la que estaba pasando su pueblo era difícil, pero él se iba a reconfortar, se iba a fortalecer e iba a tomar para sí mismo las maravillas de Dios que él había hecho. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos, dice en el versículo 12. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Y Asaf lo escribió, lo pensó, lo escribió y lo hizo. Lo hizo porque, vuelvo a repetir, en los salmos, en los siguientes salmos, yo le invito que en su hogar, con calma, lea lo que Asaf escribió. Después de meditar en las maravillas de Dios e independientemente de su situación, él iba a compartir con los demás. Probablemente alguien le iba a decir, oye, ¿cómo me hablas de Dios y de que Dios puede hacer grandes cosas? Si mira cómo estás tú, si mira cómo está tu pueblo, ¿por qué Dios no te contesta? Independientemente de eso, Asaf se está comprometiendo a meditar en las obras de Dios, en las obras maravillosas y de compartirlas con los demás.
Y esa es una enseñanza que podemos tomar y que debemos tomar acerca de la vida de Asaf, independientemente de su condición. Si Dios ahorita en este momento le está permitiendo tener en su vida, en su familia, una situación de estabilidad, un ambiente de paz, gracias a Dios, y comparta su mensaje, comparta las grandes maravillas que ha hecho en su vida. Si Dios ahorita le está permitiendo pasar por situaciones difíciles, le animo a que también comparta su palabra. Vuelvo a repetir, hermanos, Dios quiera que así sea, como Asaf. Y es un compromiso que se debe de hacer, el compartir. Y realmente es difícil. Y realmente al preparar este mensaje, pues me daba un poco de temor, porque gracias a Dios, y le agradezco siempre, en estos momentos, en una situación personal, estoy en un momento de estabilidad, de paz, de tranquilidad, de bendiciones. Y realmente en mi corazón, y de seguro que en su corazón también, está dispuesto a que cuando lleguen las situaciones difíciles usted permanezca fiel a la obra del Señor, permanezca fiel al llamado que le ha hecho, a la comisión que le ha dado, al trabajo que usted realiza en su casa, en su obra. Quisiéramos que si permaneciéramos fiel, pero seguimos siendo humanos y seguimos bajo esa situación de debilidad. Dios quiera que este consejo y este método que Asaf usó para sacar fuerzas del Señor a través de recordar sus maravillas, pueda también ser una realidad cuando lo necesitemos cada uno de nosotros. ¿Cuál es la mayor bendición o la mayor obra que Dios ha hecho en nosotros? ¿Cuál es la mayor obra que Dios ha hecho en su vida, hermano? Tal vez lo sacó de un apuro económico, tal vez lo sacó de una enfermedad, tal vez lo sacó de algún vicio, tal vez lo sacó de alguna situación emocional difícil, no lo sé, usted lo sabe. Pero sobre todas esas cosas, la obra más grande que el Señor ha hecho con nosotros fue haberlo mirado a usted y a mí, cuando estábamos tan alejados de su presencia, tan alejados de su nombre. Me gusta recordar y me gusta pensar cuando mis abuelos vivían, papás de mi papá, ellos fueron los que conocieron primero allá en su pueblo, y de allí el evangelio llegó hasta mí. Y Dios hace cosas grandes, porque mis abuelos creyeron. Mi mamá era católica y se casó con mi papá, que era cristiano, o de familia cristiana, y mi mamá conoce allí, y llega el mensaje y el ejemplo a través de mi madre hacia mi vida. Y digo, ¿cómo es que todos los caminos de Dios llegan hasta mí? ¿Qué hubiera pasado si mi madre no hubiera conocido de Dios? ¿Dónde estuviera? Si mis abuelos no hubieran tenido una actitud positiva hacia el mensaje de salvación. Recuerdo mucho que cuando éramos niños, nos visitaban una familia, testigos de Jehová. En ese entonces yo no entendía que era un testigo de Jehová, para mí todo era normal, todo era lo mismo. Mi mamá tampoco lo podía entender, los aceptaba, llegaban con la mentira de que nos iban a presentar al Dios verdadero, y nos hablaban de la Biblia, y recuerdo que eran recurrentes las visitas, y me gozo porque pudimos haber tomado un mal camino, y si hoy estoy aquí, reconozco que es la bondad de Dios. Él nos guardó, no fue nuestra inteligencia, simplemente nos vio con misericordia
y hizo la obra poco a poco, progresivamente. No fue de un momento a otro, ha sido a lo largo de los años, y de seguro que también con usted, pues de seguro que si se pone a reflexionar, ve los años que han pasado, lo que tuvo que pasar para que usted pudiera hoy llegar a conocer de Dios y a reconocer la necesidad de su sangre que lava su corazón, de su presencia en su vida. De seguro que también podrá ver que no estamos aquí por nuestra propia decisión. Esa es la mayor obra que Dios ha hecho en nuestras vidas, y ese es de lo que debemos estar hablando como Asaf. En el versículo 12, meditaré en todas tus obras y hablaré de ellas. ¿Cuánto nos llevaríamos en contarle a las personas todas las obras de Dios? Porque dice Asaf aquí en el versículo 12, meditaré en todas tus obras. ¿Cuánto nos llevaríamos? ¿10 años? ¿20 años? Toda la vida, dice nuestro hermano David. Salmo 45, hermanos, por favor. Ay, no sé si me equivoqué. Salmo 45, a ver, vamos a ver. Salmo 45, yo le doy lectura, hermano. Dice: has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Juan 21, 25. Evangelio de Juan 21, 25, hermanos. Yo lo leo, hermanos. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Asaf se hace el compromiso de meditar en todas sus obras y de contarlas. Así que, hermanos, pues a trabajar, a seguir trabajando. Aquellos que ya lo están haciendo, gracias a Dios, y Dios les bendiga y les siga dando sabiduría para entender sus obras. Los que a lo mejor nos hemos estancado, nos hemos puesto en una situación de stand-by en nuestra vida espiritual, pues a trabajar, empezar a meditar en sus obras y empezar a compartirlas con las personas. No vamos a acabar en donde tenemos material para toda la vida. Así que no hay pretexto, hermanos. Meditemos y compartamos el mensaje. Y en cada situación en la que nos encontremos como Asaf, en una situación de opresión, en una situación de oposición, pues entonces tomemos este método en nuestras vidas. Meditemos en las obras de Dios y compartámoslas. Del versículo 13 y 14 hasta donde leímos del Salmo 77, hay declaraciones. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Un reconocimiento hacia Dios por su poder. Asaf se levanta en adoración hacia Dios. Vuelve a tomar esa posición en la cual se le había dado para alabarle. Porque esa es la consecuencia lógica y lo que deberíamos de hacer cuando nos damos cuenta de que sus obras son grandiosas, alabarle a Dios, porque solamente Él puede hacer maravillas en nuestras vidas. Voy a pedirle a nuestro hermano Isidro, por favor, si nos puede dirigir en una oración, pues poniéndonos en las manos de Dios y pues suplicándole que podamos ser una iglesia que pueda contar de sus maravillas.